Dios te dice hoy, tu angustia se acaba hoy. Yo soy tu alivio en medio del desierto. ¿Cuántas veces te has encontrado solo, intentando contener las lágrimas para no mostrar debilidad, fingiendo estar bien cuando por dentro todo se derrumba? Hay momentos en que el silencio se vuelve ensordecedor y el dolor insoportable, pero lo que muchos no saben es que es precisamente en este punto, cuando todo parece derrumbarse, que Dios habla más fuerte. Y Él te está hablando ahora. Dios te dice hoy, tu angustia se acaba hoy. Ese dolor que te consume, ese cansancio invisible que el mundo ignora, está a punto de ser interrumpido por un toque divino. Mientras todos siguen con sus vidas, tú luchas una batalla que nadie ve. La angustia que se ha asentado en tu pecho no te da tregua. Intentas mantener la fe, pero todo a tu alrededor parece cada vez más árido, como un desierto infinito. Pero escucha con atención, yo soy tu alivio en medio del desierto. Hay un refugio en medio de este caos, un verdadero alivio, y esta promesa no es abstracta, es personal, es para ti, que estás escuchando esto ahora. Este no es un mensaje más, es el comienzo de una intervención sobrenatural. Muy pocas personas tendrán acceso a lo que el Espíritu quiere revelar aquí. Es una palabra oculta, un misterio guardado, que hoy será revelado a quienes han soportado el proceso del desierto. No fuiste traído aquí por casualidad, sino porque ha llegado el momento del fin de la angustia, no de la manera que esperas, sino como solo Dios puede hacerlo. Hay algo del cielo en este mensaje, algo que despegará capas de dolor y liberará áreas de tu corazón que estaban latentes. Prepárate, porque lo que se dirá a continuación tiene el poder de romper prisiones que se han construido dentro de ti a lo largo de los años. Tu angustia se acaba hoy. Sí, ha llegado la hora de que el cielo intervenga en tu desierto. Hay un llamado aquí. Hay un toque de Dios en esta palabra, y lo que sucederá en los próximos minutos te marcará para siempre. Si este mensaje resuena en tu corazón, escríbelo en los comentarios. Mi angustia termina hoy. Esto no es solo un comentario, es un acto de fe, una declaración profética ante el mundo espiritual. Cada letra que escribes tiene peso. El cielo lee lo que tu corazón desea expresar. No te quedes callado. Hay poder en las palabras que pronuncias con fe. Deja este registro como una semilla espiritual que se siembra en este momento. Si sientes que este mensaje te conmueve profundamente, dale a me gusta a este video. Este simple gesto conlleva una poderosa misión, llevar este mensaje a quienes se encuentran perdidos en el desierto del dolor. Tu me gusta puede ser el vínculo que conecta el cielo con la vida de alguien que está a punto de rendirse. Es más que un clic. Es un acto de amor y evangelización, y si sentiste que este mensaje era diferente a todo lo que has escuchado, entiende, este es tu lugar. Este canal es un refugio espiritual, un hogar para corazones cansados, un refugio para almas que claman por respuestas. Suscríbete, porque aquí formas parte de algo más grande. No eres un número, no eres un espectador, formas parte de esta comunidad. Un cuerpo en movimiento, sediento de Dios y hambriento de sanación. Sumérgete en esta experiencia, respira hondo, y abre tu espíritu a lo que está por venir. Jesús reveló algo muy serio sobre tu dolor, y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Lo que está a punto de revelarse trae liberación, sanación, y quizás sea justo la respuesta que has estado esperando durante tanto tiempo. Continúa, porque tu angustia se acaba hoy y el cielo está listo para actuar. Empezaremos a comprender por qué tu angustia terminará hoy. Apretó los ojos para contener las lágrimas, pero aún así se desbordaron. Pasaron los días y el vacío en su pecho pareció crecer. Ana guardó silencio, pero por dentro gritaba. Cada vez que veía a otras mujeres con sus hijos, su corazón se rompía un poco más. No era solo el deseo de ser madre, era la sensación de ser olvidada, ignorada por Dios, como si sus oraciones se hubieran perdido en el cielo. Cargaba con un dolor que no podía contarle a nadie. Su alma estaba angustiada, constreñida, sofocada por una espera aparentemente interminable. Había un desierto dentro de ella, un desierto de expectativas frustradas, de preguntas sin respuesta, de esperanzas que morían con cada ciclo, cada mes,
cada nueva decepción. El mundo a su alrededor seguía adelante, pero el corazón de Ana permanecía estancado en el mismo lugar de dolor. Ella, entonces, con amargura de alma, oró al Señor y lloró amargamente. 1 Samuel 1:10. Este versículo no es solo una frase bíblica, es una instantánea del alma de miles de personas hoy, personas que, como Ana, ya no tienen palabras para expresar lo que sienten, simplemente lloran, y oran, y lloran aún más. La angustia de Ana no era solo por un hijo, era un reflejo de un sentimiento universal, el dolor de esperar algo que parece no llegar nunca. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si Dios guardara silencio, como si tu vida hubiera sido abandonada, como si tus lágrimas no tuvieran valor. Existe una idea errónea común, que el silencio de Dios es indiferencia, pero el cielo no es sordo. Dios no ignora el dolor de un corazón angustiado. Ana no lo sabía, pero en ese momento, mientras lloraba sola en el templo, Dios ya estaba moviendo los cielos en su dirección. Lo que parecía una demora era una preparación. Lo que parecía un rechazo era una redirección. El desierto emocional que enfrentaba era el lugar donde Dios estaba gestando algo mucho mayor de lo que ella imaginaba. No era solo un hijo, era un profeta, Samuel, un momento decisivo en la historia de Israel, y todo comenzó con un dolor que parecía insensato. Lo que la historia de Ana nos revela es que la angustia no es un punto final, es un proceso, y en este proceso, Dios no solo escucha, sino que actúa. Puede que la respuesta no llegue cuando la esperas, pero llegará. Ana no recibió un sí inmediato, recibió silencio, luego, una palabra, luego, el cumplimiento de la promesa, y quizás tú estés en ese mismo ciclo, esperando, orando, llorando. El cielo parece lejano, pero lo que no sabes es que Dios está escribiendo una respuesta que va mucho más allá de lo que pediste. Tu dolor tiene un propósito. Y si estás atravesando un desierto interior, donde todo parece seco, árido y sin sentido, créeme, hay alivio en ese lugar. Hay agua brotando donde parecía no haber vida. Hay una voz que dice, soy tu alivio en medio del desierto. Y esa voz es real, todavía habla, te está hablando. La diferencia entre el final y el principio radica en la oración sincera. Ana no ocultó su dolor. No fingió ser fuerte, acudió a Dios tal como estaba, rota, amargada, cansada. Y así es exactamente como Dios quiere encontrarte. Él no necesita tu actuación, Él quiere tu corazón. Tus lágrimas no son debilidad, son semillas, y esa semilla florecerá a su debido tiempo. Cuando Ana se levantó de ese momento de oración, algo ya había cambiado, aunque nada hubiera cambiado a su alrededor. Porque la primera transformación ocurre en tu interior. Quizás lo que te duele hoy no es solo el dolor en sí, sino la sensación de abandono. La sensación de que Dios está lejos, de que te ha olvidado. Pero escucha con atención, esta sensación es una mentira. No estás solo. Hay un Dios que observa cada detalle, que se mueve en lo invisible, que actúa en silencio, que responde en el momento perfecto. Y cuando dice que tu angustia terminará, no bromea. Te está preparando para algo mayor. Ana nunca imaginó que su dolor daría a luz una respuesta que marcaría generaciones, pero lo hizo, y contigo, puede ser lo mismo. Lo que nace del desierto, cuando se riega con fe, transforma destinos. Pero eso no es todo, hay algo aún más profundo en este viaje. Hay un detalle oculto en la siguiente historia que casi nadie nota, y cuando entiendas lo que revela, te darás cuenta de que el desierto no es un castigo, es tierra fértil para milagros que el mundo aún no ha visto. El pan se estaba acabando, el aceite de oliva casi se había acabado. El hambre ya era una realidad en la casa, y la muerte, una sombra silenciosa, acechaba en la puerta. Miró a su hijo y sintió el peso de una decisión imposible: preparar su última comida o intentar resistir un día más sin saber qué vendría después. La viuda de Sarepta estaba en uno de los momentos más críticos de su vida. No se trataba solo de comida, sino de desesperación. Se trataba del miedo de ver a su hijo morir de hambre ante sus ojos. Se trataba de la sensación de estar abandonada en un lugar donde nadie la veía, donde no llegaba ayuda, donde no nacía la esperanza. Un paisaje árido,
como el desierto del alma de quien no ve salida. Y, sin embargo, en medio de la escasez, Dios la encontró. El profeta Elías fue enviado a ella, no a una mujer rica ni a una familia influyente. Dios escogió precisamente a alguien que no tenía nada, ni emocional ni materialmente. No temas, ve y haz como has dicho, pero primero haz por mí. Un Reyes las 5:13 de la tarde. Esa frase parecía contradictoria. ¿Cómo podía confiar cuando ya no había más recursos? ¿Cómo podía dar lo poco que tenía cuando incluso eso parecía insuficiente para sobrevivir? Su fe fue puesta a prueba, no en el exceso, sino en la escasez. Fue desafiada a creer, incluso cuando la realidad gritaba lo contrario, y aún así, creyó, preparó la comida, dio el último puñado, y vio el milagro, ni se acabó la harina, ni faltó el aceite, porque cuando uno confía plenamente en Dios, incluso en el desierto brota la provisión. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si el peso de las cuentas, las responsabilidades, los hijos y la vida aplastara tu esperanza, como si todo estuviera a punto de derrumbarse y el cielo permaneciera en silencio. Hay una angustia que nace de la incertidumbre del mañana, una ansiedad sofocante que impide incluso dormir. Y el miedo se convierte en un compañero constante, y en esta atmósfera de desesperación, surgen pensamientos peligrosos. ¿Se ha olvidado Dios de mí? ¿De verdad se preocupa por mí? ¿Por qué me deja pasar por esto? El dolor de no saber cómo seguir adelante duele más que el hambre. Es un hambre de dirección, de respuestas, de alivio. Pero hay algo oculto en esta historia que pocos comprenden. El mandato de Dios a Elías no fue solo encontrar a la viuda, sino bendecirla mediante un acto de fe. Dios no solo quería alimentarla, quería restaurar su confianza, y a menudo, eso es exactamente lo que hace con nosotros. Permite que los recursos disminuyan, que la fuerza flaquee, que el control se nos escape de las manos, para que la fe finalmente pueda florecer, porque es en el límite donde la fe se pone a prueba. Y es en lo imposible donde se manifiesta el milagro, cuando todo promete que saldrá mal, cuando el desierto se vuelve más caluroso y la angustia más intensa, es entonces cuando el cielo se mueve. Quizás te encuentres en un momento así, con facturas acumuladas, puertas cerradas y deudas asfixiantes, y, en medio de todo, sientes que no te queda nada que ofrecer. Pero Dios no pide mucho, te pide lo que tienes, porque no es la cantidad lo que importa, sino la fe. Si la viuda se hubiera negado, ella y su hijo habrían muerto, pero como dio lo poco que tenía, recibió lo suficiente para vivir. Esa es la matemática divina. Él toma lo mínimo y lo transforma en un milagro. Usa el último puñado para alimentar toda una temporada. Transforma el desierto en provisión. Hay algo mucho más profundo sucediendo en tu vida. Lo que parece una crisis sin solución puede ser, en realidad, el comienzo de un punto de inflexión. Pero este punto de inflexión comienza con una decisión. Dios no te pide lo que no tienes, pero espera que confíes en lo que sí tienes, que, incluso sin ver una salida, sigas obedeciendo, que, incluso cansado, sigas entregándote, porque la obediencia en medio de la angustia atrae el favor que transforma la realidad, y cuando llega la provisión, no solo nutre, transforma la mente, sana el alma y renueva la fe. Si esta palabra te resonó en un momento de escasez, dificultades, angustia financiera o emocional, declara con fe en los comentarios: te entrego mi pequeño, Señor, y confío en tu cuidado. Esta declaración no se trata de religión, se trata de rendición, se trata de reconocer que lo necesitas, que estás al límite, y que, aún así, eliges confiar. Escribe con sinceridad, que cada palabra sea un paso hacia un milagro. Y si esa historia te pareció poderosa, espera a ver lo que viene a continuación. Hay otra situación en las Escrituras donde el dolor de la traición se convirtió en una plataforma para un gran destino, y lo que experimentó este personaje puede reflejar exactamente lo que estás pasando hoy. Él confió, creyó que, a pesar de todo, Dios tenía un plan. José era apenas un adolescente cuando vio a sus hermanos conspirar contra él. Lo que comenzó con miradas envidiosas se convirtió en rechazo.
Lo que eran celos se convirtió en odio, y lo que parecía una simple provocación se convirtió en una tragedia familiar. Arrojado a una fosa, vendido como esclavo, traicionado por quienes deberían haberlo protegido. Eso no fue solo un crimen, fue una herida que le atravesó el corazón. El dolor de la traición es uno de los más agudos que el alma puede experimentar, porque proviene de aquellos a quienes amas, de aquellos en quienes confías. José no solo perdió su libertad ese día, perdió la inocencia de creer que los lazos de sangre eran suficientes para garantizar la seguridad. Y quizás sepas exactamente lo que eso significa. El viaje de José por Egipto estuvo marcado por altibajos, falsas acusaciones, encarcelamiento injusto, olvido, pero lo que lo sostuvo no fue la certeza de días mejores, sino la presencia de Dios. Incluso en medio del encarcelamiento, en el desierto emocional del rechazo y la soledad, había una mano invisible que lo guiaba todo. Y esa misma mano aún lo guía. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 5:0-20. Estas palabras no llegaron en un momento de dolor, sino en un momento de revelación. En la cúspide del cambio, años después, José miró a los mismos hermanos que lo habían vendido, y, con un corazón limpio, declaró que todo lo que habían intentado usar para destruirlo fue, de hecho, el instrumento que Dios usó para promoverlo. La traición te deja devastado. Te hace cuestionar tu dignidad, tu identidad, tu valor. Cuando alguien en quien confías te miente, te engaña o te abandona, sientes que has perdido no solo a la persona, sino una parte de ti mismo. Y peor aún, a menudo este dolor se atenúa, se camufla con sonrisas, con intentos de seguir adelante, pero en el fondo, la herida permanece abierta, el alma sangra en silencio. José también tenía razones para odiar, para vengarse, para endurecer su corazón, pero tomó una decisión. Decidió dejar que Dios transformara su dolor en una plataforma. La experiencia de José en el desierto no fue el final, fue el proceso, y cuando lo aceptó, su angustia encontró alivio. A menudo, cuando nos traicionan, anhelamos justicia, queremos ver sufrir a la otra persona, queremos que el mundo reconozca nuestro dolor. Pero Dios no actúa así, no solo repara, redime, toma lo que era basura emocional y lo transforma en oro espiritual. No ignora la traición, pero no permite que defina tu destino. José pasó del pozo al palacio, no porque fuera perfecto, sino porque permitió que Dios guiara su historia. Lloró, sufrió, tuvo sus momentos de cuestionamiento, pero no permitió que la amargura lo dominara, y eso marcó la diferencia. Puede que haya sido traicionado por amigos, familiares, líderes, cónyuges. Quizás fuiste expuesto, humillado, descartado, y lo que quedó dentro de ti fue un peso que perdura en el tiempo. Pero escucha, esto no tiene por qué aprisionarte. Dios puede usar esta misma traición como puente hacia tu elevación. La traición es real, el dolor es legítimo, pero no tiene por qué ser eterno. Cuando entregas esta herida a Dios, algo sobrenatural sucede. Él transforma la vergüenza en honor, el desprecio en autoridad, el abandono en empoderamiento. Él transforma el encarcelamiento en propósito, y lo que una vez fue ruina emocional se convierte en un testimonio de superación. Si esta palabra tocó una herida que has ocultado por tanto tiempo, escribe en los comentarios con fe. Aún traicionado, elijo confiar en Dios. Escribe esto como si plantaras una bandera de liberación sobre tu historia, como si dijeras, esto ya no me paralizará, este dolor no será mi fin. Que tu declaración sea una respuesta al cielo. Dios ve tu decisión, Él honra tu entrega. Si este mensaje te llegó al corazón, dale me gusta a este video como un acto de fe y esperanza. Al darle a me gusta, ayudas a que este mensaje llegue a otros corazones heridos que esperan alivio, respuestas y sanación. Tu me gusta es más que un clic, es un instrumento espiritual. Comparte este video con alguien que sepas que necesita escucharlo. Hay alguien en tu vida que esconde un profundo dolor, alguien que ha sido traicionado y no sabe cómo seguir adelante. Envía este mensaje como una semilla de sanación. Sé un canal de restauración para otras vidas.
Pero algo aún más inesperado está a punto de revelarse. Hay una historia poco conocida sobre una mujer al borde de la muerte que se atrevió a tocar a Jesús, y lo que sucedió después podría ser justo la clave que necesitas para romper el ciclo de dolor incurable que llevas dentro. Ya lo había intentado todo: médicos, tratamientos, promesas, y cada año la esperanza se renovaba, solo para morir de nuevo. 12 años. 12 largos años viviendo con una enfermedad que no solo corroía su cuerpo, sino también su dignidad. La mujer con el flujo de sangre era impura a los ojos de la sociedad, impura a los ojos de la religión, evitada, excluida, ignorada. Sufría no solo de dolor físico, cargaba con el peso de la vergüenza, el rechazo, el abandono. Era un dolor invisible para muchos, pero abrumador por dentro. Y quizás eso es lo que estás sintiendo. Como si tu dolor no tuviera nombre, tu lucha no tuviera valor y tu historia no tuviera salida. Su desierto no era geográfico, era existencial. Caminaba rodeada de gente, pero estaba sola por dentro. Cada intento fallido de sanar solo reforzaba su miedo a no ser nunca libre, y en el fondo, empezó a creer que este dolor sería su sentencia de muerte. ¿Cuántas veces has sentido esto también? Como si estuvieras destinada a vivir con un dolor que nadie comprende, ya sea una enfermedad física, un trauma del alma, un abuso pasado o una crisis emocional persistente. La sensación es la misma. Empiezas a preguntarte si alguna vez encontrarás alivio, si alguna vez podrás respirar en paz. Pero entonces, oyó hablar de Jesús, y algo se encendió en su interior. Una chispa de fe, una última esperanza. No podía tocarlo. Ni siquiera podía estar entre la multitud, pero decidió arriesgarse. Sabía que acercarse a él significaba romper las reglas, arriesgarse, enfrentarse al juicio, pero también sabía que no tenía nada que perder. Con solo tocar su manto, seré sana, se dijo Marcos 5:28, y ese pensamiento no era superstición, era fe, fe pura. Fe desesperada, la fe que nace cuando el mundo entero le ha dado la espalda y solo queda una oportunidad de Jesús. Ella se acercó, agachada, escondida. Se abrió paso entre la multitud, luchó contra el miedo y extendió la mano. Su toque no era como los demás, era un toque cargado de dolor, desesperación y fe. Y Jesús se detuvo, en medio de la multitud, sintió esa conexión, se giró y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos no entendían. Había tanta gente allí, pero él lo sintió. Siempre lo siente, porque no es la mano la que toca el manto, es el corazón el que toca el cielo. Y en ese instante, la hemorragia se detuvo. La enfermedad perdió su poder. La sentencia se rompió. Y Jesús dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda libre de tu sufrimiento. Marcos 5:34. Esta historia no se trata solo de una cura física, se trata de alguien que decidió no aceptar que el dolor era permanente, se trata de alguien que se atrevió a tocar a Jesús cuando todo decía que era demasiado tarde. Y este mensaje es para ti, que estás luchando con algo que parece incurable. Quizás los médicos ya te han dicho que no hay nada más que hacer. Quizás tu alma está agotada de tantos intentos, quizás tu fe se ha reducido a un hilo, pero aún así, aún puedes tocar a Jesús, aún puedes lograr lo imposible, porque Él sigue accesible, sigue siendo sensible, sigue respondiendo a los toques de fe. No importa cuánto tiempo lleves con este dolor, no importa si es físico o emocional, la respuesta está en buscar ayuda, no en buscar fórmulas, sino en encontrar presencia. Porque cuando tocas a Jesús, no solo recibes alivio, recibes identidad. Él llamó a esa mujer hija, no solo restauró su cuerpo, sino también su dignidad, le devolvió el lugar que el mundo le había arrebatado, y puede hacer lo mismo por ti. El toque de fe que das hoy puede poner fin a años de sufrimiento, puede transformar tu historia, puede devolverte lo que creías perdido para siempre. Y si crees que esa fue la historia más impactante sobre dolor y sanación en las Escrituras, prepárate. Porque hay un hombre que, aun siendo profeta, cayó en un abismo de soledad tan profundo que pidió su propia muerte, y lo que Dios hizo en ese momento te hará ver tu soledad con otros ojos. Ya no veía sentido a continuar. Tras enfrentar batallas, obrar milagros,
enfrentarse a reyes y experimentar el poder de Dios de forma sobrenatural, el profeta Elías huyó para salvar su vida, y lo más impactante de esta historia no es que un hombre de fe tuviera miedo, es que, aun habiendo vivido tantos milagros, deseara su propia muerte. Basta, Señor, quítame la vida ahora, pues no soy mejor que mis padres. Un Reyes 19:4. Elías estaba exhausto, cansado por dentro, su alma se había convertido en un desierto, y en medio de esta aridez emocional, se escondió en una cueva, soledad, silencio, angustia, su mente ya no encontraba paz, su cuerpo pedía descanso, pero era su alma la que clamaba por alivio. ¿Y cuántas veces hemos estado también en esa cueva, emocionalmente ausentes, vivos por fuera, pero muertos por dentro, avanzando solo porque la rutina lo exige, pero con un corazón sangrando en silencio? El dolor de Elías era más que físico o espiritual, era existencial, era el peso de todo lo que cargaba, la culpa, las expectativas, la frustración, el miedo al fracaso, el miedo a continuar. Y quizás tú estés exactamente en ese lugar hoy, quizás has servido, amado, creído, y, sin embargo, terminaste dentro de una cueva emocional, preguntándote por qué Dios permitió esto. ¿Alguna vez te has detenido y has dicho, Dios, no puedo más? Y entonces, algo extraordinario sucede. Dios no ignora a Elías, no lo reprende, no lo abandona, lo encuentra exactamente donde está. Primero, con descanso, luego, con alimento, y finalmente, con dirección. Dios envía un ángel con una frase vivificante: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Un Reyes 19:7. Es como si Dios dijera, aún no has terminado, aún tienes promesas que cumplir, aún tienes milagros que experimentar, aún tienes un propósito esperándote. El desierto de Elías no fue el final, fue el punto de partida, fue el lugar donde Dios decidió reconstruirlo de adentro hacia afuera. ¿Cuántas personas hoy viven escondidas en cuevas emocionales, sintiéndose fracasadas, olvidadas, con miedo de salir? ¿Cuántas creen que su historia terminó porque algo salió mal o porque el dolor se volvió insoportable? Pero la verdad es que incluso los hombres y mujeres más grandes de Dios han pasado por estos lugares oscuros. La diferencia es que no se quedaron allí, porque la voz de Dios los llamó, y esa misma voz te llama hoy. Él no quiere que simplemente sobrevivas, quiere que revivas, quiere que te levantes, quiere que camines de nuevo, quiere que entiendas que este desierto puede haberte marcado, pero no te paralizará. Elías quería darse por vencido, pero Dios quería renovarlo, y así es como obra Él. Cuando crees que has llegado al final, Él te muestra que aún hay un camino. Cuando todo en tu interior grita, se acabó, Él susurra, soy tu alivio. En medio de la cueva, Dios aún habla, aún alimenta, aún guía y aún restaura. Así que, si estás cansado, herido, con la mente abrumada, entiende, no estás solo. La presencia de Dios no depende de tu estado emocional. Va a donde estás. La gracia no exige rendimiento. Encuentra al quebrantado, fortalece al débil, levanta al caído, y lo que enfrentas hoy no define quién eres. Es solo el entorno donde Dios te encontrará de nuevo. Si esta palabra te resonó en este momento de agotamiento, donde todo parece oscuro y sin rumbo, escribe con fe en los comentarios: Dios, aún exhausto, elijo seguir contigo. Declara esto como una respuesta espiritual, un clamor silencioso, un grito de alguien que, aún herido, decide confiar. Escríbelo como un acto de fe, como si dijera: sigo creyendo que el Señor me levantará. Pero espera, lo que sucede en la siguiente historia podría cambiar tu percepción sobre la culpa y el pasado. Hay un hombre que hizo todo mal, persiguió gente, destruyó familias, pero se transformó en un instrumento de salvación, y lo más increíble, aprendió a dejar atrás el pasado, sin cargar con la culpa como su identidad. Lo que descubrió podría ser justo lo que necesita para su liberación completa. Cargaba con el peso de decisiones que ya no podía deshacer. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las familias que había destruido, el llanto de los inocentes, la furia mezclada con el celo. Pablo, antes llamado Saulo, no era solo un perseguidor.
era temido, era el terror de la fe naciente, y cuando finalmente tuvo un encuentro real con Jesús, no solo cayó de su caballo, cayó de su propia arrogancia, de una falsa certeza, de un orgullo disfrazado de rectitud. El impacto no fue solo físico, fue emocional, fue espiritual, y quizás entiendas este tipo de caída, quizás sepas lo que es mirar atrás y sentir vergüenza de quién eras. Quizás cargas con la culpa por palabras dichas, acciones irreflexivas, vicios ocultos, errores que intentas enterrar, pero que insisten en regresar en las silenciosas horas de la madrugada. Saúl creía que hacía lo correcto, y eso es lo más aterrador. A veces erramos por convicción, a veces herimos con buenas intenciones, a veces destruimos lo que Dios quiere construir, pensando que estamos ayudando, y cuando caemos en la cuenta, llega la desesperación, llega el arrepentimiento, llega el peso de la culpa, y con él, el miedo a no ser perdonado. Surge la duda: ¿puede Dios seguir usándome después de todo esto? ¿Me descalifica el pasado? ¿Me excluye el error de las promesas? Pero es en ese momento que el cielo se manifiesta. Dios envía a Ananías, un hombre sencillo, lleno del Espíritu, a decir: este hombre es mi instrumento escogido. Hechos las 9:15. Pablo no solo fue perdonado, fue llamado, fue resucitado, fue restaurado. Y lo más increíble, Dios no solo ignoró su pasado, sino que lo transformó en una plataforma para el futuro. ¿Cuántas personas viven atrapadas por lo que ya han hecho? ¿Cuántas creen que sus pecados, sus caídas, sus fracasos son mayores que la misericordia de Dios? Pero lo que el apóstol Pablo nos muestra es que el arrepentimiento sincero tiene el poder de romper el ciclo de la culpa. No vivió como un ex perseguidor, vivió como un hombre nuevo. No pasó el resto de su vida intentando castigarse, pasó el resto de su vida predicando la gracia que lo liberó. Y esa es la clave, porque muchas personas intentan pagar por sus errores con sufrimiento. Algunas personas creen que necesitan demostrarle algo a Dios, pero la verdad es que Jesús ya pagó, y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se rompe, y lo que brota en lugar de la culpa es paz, es alivio, es dirección, es liberación, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses las 3:13. Pablo no negó su historia, no ocultó sus cicatrices, pero no permitió que se convirtieran en grilletes. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. No necesitas olvidar para ser libre, pero necesitas dejar de vivir en el espejo retrovisor. Mientras tu mente esté estancada en lo que sucedió, tu corazón no podrá caminar en lo que Dios quiere hacer. El desierto de la culpa no es tu destino, es el lugar donde la gracia te encuentra, donde la presencia de Dios restaura tu identidad, donde la promesa de alivio se cumple poderosamente, porque lo que define tu vida no es tu pasado, sino quien te resucitó de él, y no importa lo que digan, no importa cuánto señalen con el dedo, la opinión de los hombres nunca niega lo que Dios declara. Pablo fue juzgado, fue recordado como un perseguidor por muchos, pero no regresó a la cueva del miedo. Él continuó, escribió cartas, fundó iglesias, enfrentó la cárcel, evangelizó reyes, porque cuando la gracia te alcanza, te reposiciona, y lo que una vez fue vergüenza, se convierte en un mensaje, lo que una vez fue una cicatriz, se convierte en un testimonio, lo que una vez fue una carga, se convierte en impulso. Jesús no ignora tus errores, Él los redime, Él los transforma, Él los usa, y es por eso que ya no necesitas esconderte detrás de lo que has hecho. Puedes levantar la cabeza y seguir adelante con dignidad, sabiendo que aquel que te llamó conoce cada detalle, y aún así te eligió. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Hay un hombre que, ante una misión divina, se sintió demasiado pequeño, incapaz, débil y totalmente desprevenido. Lo que Dios le dijo puede ser justo lo que necesitas escuchar para superar este miedo constante al fracaso. Intentó discutir con Dios, pero la verdad es que, en el fondo, tenía miedo. Moisés no le tenía miedo al faraón, sino a sí mismo, miedo a fracasar, miedo a ser insuficiente, miedo a no estar a la altura de lo que Dios lo llamaba a hacer. ¿Quién soy yo para ir al faraón?
Dijo Éxodo 3:11, y esta pregunta revela la angustia que muchos llevamos en silencio, el miedo constante a no ser capaces, a no tener lo necesario, a no ser suficientes. Moisés conocía su pasado, conocía sus limitaciones, sabía que no era elocuente, y todo esto alimentaba su inseguridad. Se enfrentaba al llamado más poderoso de su vida, pero estaba paralizado por la duda, y quizás ahí es exactamente donde te encuentras hoy. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha llamado a algo más grande, pero todo en tu interior te grita que no puedes hacerlo? ¿Alguna vez has sentido que el peso de la responsabilidad parece mayor que tu fuerza? Que, por mucho que quieras obedecer, el miedo a equivocarte, a decepcionar, a exponerte, te paraliza. La sensación de incompetencia es un desierto mental, un lugar donde tus fracasos pasados resuenan como acusaciones, donde comparas tu potencial con el de los demás y te ves pequeño, donde intentas evitar errores, incluso huyendo de la misión. Pero Dios no llama a los que están listos, Él empodera a los que están disponibles. Ciertamente yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esa fue la respuesta de Dios a Moisés, y esa es la respuesta de Dios para ti. Su presencia es la garantía que te falta. Moisés no era perfecto, había matado a un hombre, huyó, se escondió, y, aún así, fue elegido. El llamado no llegó después de limpiar su pasado, llegó mientras aún se consideraba indigno. Y eso lo cambia todo, porque Dios no espera a que te sientas fuerte para usarte, no espera a que lo resuelvas todo para elevarte. La debilidad que crees que te descalifica es, de hecho, el escenario para la manifestación de Dios. El dolor de sentirse incapaz es real, pero es precisamente eso lo que abre el camino a lo sobrenatural. Cuando dices no puedo, Dios responde sí puedo, y cuando reconoces tus limitaciones, te conectas con la fuerza que viene de arriba. ¿Cuántos de nosotros no logramos cumplir nuestro propósito por miedo a no poder afrontarlo? ¿Cuántas ideas archivadas? ¿Cuántos sueños enterrados? ¿Cuántas palabras sin decir? ¿Cuántas decisiones pospuestas? ¿Todo por miedo al fracaso? Pero, ¿y si te dijera que este miedo podría estar robándote tu destino? ¿Y si, mientras esperas a sentirte listo, Dios solo espera que des un paso de fe? Moisés pensó que necesitaba una voz perfecta, pero Dios necesitaba un corazón dispuesto. Y al final, fue este mismo hombre quien liberó a todo un pueblo, se enfrentó a un imperio y vio el mar abrirse ante sus ojos. Todo esto, comenzando con una simple respuesta a un llamado: aquí estoy. Si este mensaje confrontó tus miedos más profundos, si sientes que has estado huyendo de lo que Dios te pide por miedo al fracaso, escribe con fe en los comentarios: aún con miedo, acepto el llamado. No escribas solo por escribir, decláralo como alguien que rompe cadenas internas. Como quien dice, me siento débil, pero sé que Dios es mi fuerza. Haz de tu comentario un altar, un paso espiritual hacia tu destino. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal. Aquí eres bienvenido. Te animamos y fortalecemos en la fe. Cada video es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece imposible, Dios es tu consuelo. Tu suscripción ayuda a que este mensaje llegue aún más lejos y a transformar otras vidas que, como tú, necesitan guía. Pero espera, lo que sucede en la siguiente historia es aún más impactante. Hay un momento en que el cielo parece haber fallado, en que la muerte ha triunfado, en que el dolor se ha vuelto irreversible. Pero entonces llegó Jesús, y todo cambió. Lo que dijo ante la pérdida de un ser querido puede transformar por completo tu perspectiva sobre el dolor y el tiempo de Dios. La casa se llenó de lamentaciones, las lágrimas empapaban el suelo. Marta y María caminaban en círculos, intentando comprender por qué Jesús no había llegado antes. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. El dolor de la pérdida era un desierto que parecía interminable. Lázaro, a quien Jesús amaba, había muerto, y con él, la esperanza parecía haber muerto también. Jesús se demoró, y eso duele, porque cuando esperamos un milagro y no llega cuando lo deseamos, algo dentro de nosotros empieza a gritar. ¿Por qué? La muerte de un ser querido es una angustia que desgarra el alma, y empeora cuando creemos que Dios pudo haber hecho algo,
pero no lo hizo. Marta y María estaban allí, en un vacío existencial, heridas no solo por la muerte, sino por el silencio de Dios en medio de la tragedia. Esta escena es más común de lo que parece. ¿Cuántas veces has enterrado algo, una persona, un sueño, una relación y, en el fondo, has sentido que Dios llegó demasiado tarde? ¿Cuántas veces has orado con fe, creído, esperado, pero la respuesta no llegó? O peor aún, sucedió lo contrario de lo que pediste, y en ese lugar, la mente comienza a ser invadida por pensamientos confusos. ¿De verdad me ama Dios? ¿Se ha olvidado de mí? ¿Está escuchando mi clamor? El dolor de la pérdida no es solo la ausencia de lo que amamos, es el temor de que la presencia de Dios también haya estado ausente. Pero es en este momento de oscuridad que Jesús se acerca y declara: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Él no vino solo a consolar, vino a transformar. El desierto del dolor no es el final de la historia. Jesús lloró ante el sepulcro, y esto demuestra que Él siente, que le importa, que no es indiferente a tu dolor. No es un Dios distante que observa el sufrimiento desde lejos. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y cuando Él llega, aunque todo parezca perdido, aún puede hacer lo imposible. Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. La orden no era solo para que el muerto saliera del sepulcro, sino para que la vida venciera a la muerte, para que la promesa se tragara el dolor, para que el consuelo llenara el vacío. Y esto no fue solo un milagro aislado, fue una señal eterna de que, incluso cuando todo parece haber terminado, Jesús sigue siendo el alivio en medio de la desesperación. Quizás estés de duelo por algo que nadie comprende. Quizás la pérdida que te consume sea invisible. Podría ser la ausencia de un ser querido, o la muerte emocional causada por una separación, una traición, un diagnóstico o una profunda decepción. Pero Jesús sigue siendo vida en medio de la muerte. Sigue siendo el consuelo que transforma las lágrimas en esperanza. No ignora tu llanto, llora contigo, pero después de eso, te llama de vuelta a la vida, te llama a salir de la cueva del dolor, de la prisión del desánimo, de la tumba de la desesperanza, porque mientras hay aliento, hay promesa, y cuando dice, yo soy, todo lo que estaba muerto comienza a responder. Tu dolor no es señal de abandono, puede ser el escenario de una resurrección. El desierto que atraviesas puede parecer silencioso, pero en el mundo espiritual algo se está preparando. Y quizás lo que Dios restaurará en tu vida será tan poderoso que incluso quienes habían perdido la fe volverán a creer. Eso fue lo que sucedió en Betania. La resurrección de Lázaro fue un momento decisivo, no solo para su familia, sino para todos los que los rodeaban. El dolor fue real, el duelo fue profundo, pero la gloria que vino después superó cada lágrima. Y eso es lo que el cielo anuncia sobre tu vida: lo que has perdido no será tu último recuerdo. Lo que ha muerto no será el final de tu historia. Jesús se acerca a tu dolor, no para darte explicaciones, sino para ofrecerte una nueva vida. Si este mensaje te llegó, si hay algo en tu corazón que necesita ser resucitado, escribe con fe en los comentarios: Jesús, resucita lo que está muerto en mí. Que esta frase sea un clamor espiritual, una oración escrita, una respuesta de tu corazón a la voz que aún te llama, incluso entre las cenizas. Y si crees que esa historia ya es impresionante, espera a escuchar lo que le sucede a alguien que, aun siendo culpable, fue perdonado por gracia. Lo que Jesús hizo ante la acusación pública de una mujer adúltera podría cambiar tu perspectiva sobre el juicio, el perdón y la dignidad. La plaza estaba llena, los ojos acusadores no parpadearon, las piedras ya estaban en sus manos, listas para caer sobre ella. La mujer adúltera, expuesta públicamente, no tenía defensa, ni dignidad, ni salida. Los fariseos la arrojaron ante Jesús como se arroja lo que se considera impuro, inmoral, indigno. Y quizás este sea un retrato de cómo te sientes, no necesariamente por haber cometido adulterio, sino por haber fallado de maneras que te avergüenzan, por haber tropezado donde juraste que te mantendrías firme, por haber prometido que no lo volverías a hacer, y lo hiciste. Y lo peor no es el error en sí, es el peso del juicio, es el eco de las voces que dicen, no mereces perdón.
Es tu propia mente repitiendo, es demasiado tarde. Esa mujer no dijo ni una palabra, y quizás su silencio lo dice todo. Incluso el corazón no puede expresarlo, porque hay momentos en que el dolor paraliza, la vergüenza sofoca y nos quedamos callados, esperando lo peor. Pero Jesús hace algo absolutamente sorprendente. No ignora la ley, no niega el error, pero tampoco acepta la condenación. Se inclina, escribe en el suelo. Y entonces, dice la frase que desmantela todo el sistema religioso basado en el miedo y la culpa: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra contra ella. Juan 8, 7, 1-1. Los acusadores se van, y al final, el único que podía condenar, elige perdonar. Yo tampoco te condeno, vete, y de ahora en adelante no peques más. Juan las 8 y 11. Esta no es solo una frase bonita, es una sentencia de libertad. Es una puerta que se abre en medio de la vergüenza. Es un soplo de nueva vida en medio de la humillación. Jesús no minimiza el pecado, pero confronta al sistema que transforma la culpa en cadena perpetua. Y quizás eso es lo que necesitas entender. Lo que te ata no es solo el error, sino la creencia de que ya no puedes ser amado ni restaurado. Es la sensación de que Dios te ve con los mismos ojos que los fariseos. Pero eso es mentira, porque el corazón de Jesús es diferente. Él no vino a acusar, vino a liberar. Y aquí hay algo que puede romper las cadenas invisibles que te atan. Puede que hayas fracasado, puede que hayas destruido cosas que no sabes cómo reconstruir, puede que te hayas alejado, te hayas escondido, te hayas manchado, pero sigues siendo blanco de la gracia. La condenación no es el final del camino. El dolor que sientes puede ser el comienzo de un nuevo comienzo. Y Jesús no te ofrece piedras, te ofrece manos, manos que te levantan, que sanan, que escriben una nueva historia. Porque el desierto de la culpa no es el final. Puede convertirse en el lugar de la revelación más profunda del amor de Dios por ti. La mujer que había sido expuesta abandonó aquella plaza en silencio, pero no cabizbaja, porque la palabra de Jesús tiene el poder de levantar incluso a quienes todos decían que debían caer. Y esa palabra sigue viva, sigue resonando en los callejones del alma donde la vergüenza aún grita, sigue tocando corazones aplastados por el peso de los errores del pasado. Y lo más increíble, Él sigue diciendo: no te condeno. Esto no es permiso para continuar en el error. Es fuerza para no volver a él. Es alivio caminar en libertad. Es esperanza creer que, sí, hay vida después de la caída. Hay un futuro después de la culpa. Hay un nuevo comienzo donde parecía haber solo un final. Si este mensaje te reveló una verdad que intentabas ocultar, si tocó áreas de tu vida que creías que Dios ya no podía restaurar, escribe con sinceridad en los comentarios: Jesús, borra mi vergüenza con tu gracia. No escribas por costumbre, escribe como alguien que necesita ser liberado, como alguien que cree que el mismo Jesús que liberó a esa mujer sigue presente, listo para levantarte. Pero, ¿y si te contara una historia aún más desconcertante? Un hombre dejó todo lo que conocía, se adentró en lo desconocido sin garantías, sin un rumbo claro, y aún así, vio a Dios transformar su obediencia en un legado eterno. Lo que experimentó podría ser lo que necesitas para entender por qué Dios aún no te ha mostrado el siguiente paso. Tuvo que partir sin saber a dónde iba, sin un mapa, sin instrucciones detalladas, sin una ruta segura. Solo una orden: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12, 1. Abraham no recibió garantías, recibió una promesa, y entre la promesa y su cumplimiento, había un camino invisible. Estaba el desierto de la inseguridad, la incomodidad de no tener el control, la angustia de no saber qué vendría después, y quizás tú estés en ese mismo lugar, enfrentando lo desconocido, paralizado por la duda. Crees en Dios, pero te preguntas: ¿qué pasa si doy el paso y todo sale mal? ¿Qué pasa si confío y no sucede? La ansiedad por el futuro ha enfermado a muchas personas, y lo que parece una falta de fe, a menudo, es solo el trauma de haber estado frustrado antes. Abraham se convirtió en el padre de la fe, pero eso no significa que nunca tuviera miedo. Lo cierto es que titubeó muchas veces, intentó ayudar a Dios,
Intentó hacer las cosas a su manera, como cuando engendró a Ismael fuera de la promesa, y esto demuestra que incluso los elegidos se sienten inseguros ante un futuro incierto, porque la fe no es la ausencia de miedo, sino la valentía de obedecer incluso con miedo. Es confiar cuando no se ve nada, es dar pasos en la oscuridad, creyendo que Dios iluminará el camino en el momento oportuno. ¿Cuántas veces has fallado en obedecer porque querías entenderlo todo primero? ¿Cuántas puertas se han cerrado porque esperabas una confirmación cuando Dios solo pedía movimiento? La fe que Abraham vivió es el antídoto a la angustia de quienes están atrapados entre lo que Dios ha prometido y lo que aún no ha sucedido. Y aquí es donde comienza el alivio, cuando aceptas que no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante, que el control que buscas no trae paz, la roba. Porque quienes necesitan controlarlo todo viven en constante tensión, viven tratando de predecir, de evitar, de calcular, y eso es agotador, eso enferma el alma, pero cuando te rindes, cuando sueltas lo que no puedes controlar, la carga cae, y el Espíritu Santo entra con dirección. Por la fe Abraham, siendo llamado al lugar que había de recibir como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8, salió. Ese es el punto. No esperó la confirmación final, simplemente confió. Y Dios cumplió su promesa, hizo de él una gran nación, incluso en la vejez, incluso cuando todo parecía biológicamente imposible. ¿Y por qué te importa esto? Porque Dios no cambia. Si cumplió su promesa en la vida de Abraham, la cumplirá en la tuya, pero debes decidir. ¿Vivirás rehén de la inseguridad o aceptarás la dependencia? ¿Exigirás pruebas o elegirás la promesa? ¿Te paralizará el miedo a equivocarte o caminarás creyendo que Dios corrige tu rumbo? Aquí es donde muchos se estancan. Creen que esperan en Dios, cuando en realidad esconden su indecisión tras la espiritualidad. Pero la fe no es pasividad, es movimiento, y tu respuesta define el ritmo de lo que está por venir. Algunos dicen que el futuro es incierto, pero para quienes caminan con Jesús, el futuro es una promesa. Él no te llamó para dejarte perdido, no te sacó de tu zona de confort para dejarte sin rumbo. El proceso puede ser incómodo, pero la provisión ya está preparada. Y si obedeces, incluso sin ver, verás abrirse puertas que nunca imaginaste, verás caminos surgir de la nada, porque la voluntad de Dios no es confundirte, es guiarte, y lo hace paso a paso, un día a la vez, un sí a la vez, una renuncia a la vez, y cuanto más confías, más claro se vuelve todo. Así es como la ansiedad por el mañana da paso a una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Si este mensaje te impactó, lo que sigue es aún más impactante. Hay una historia sobre un hombre que era fiel, puro y justo, y, sin embargo, fue arrojado injustamente a un pozo. Lo que Dios hizo allí transformará tu comprensión de la justicia divina. Su respiración seguía siendo regular. Su corazón latía con la convicción de quien eligió ser fiel, incluso cuando todo conspiraba contra él. Daniel sabía que no había culpa en sus acciones. Sabía que su integridad incomodaba a algunos. Sabía que su compromiso con Dios provocaba a quienes amaban el poder más que la verdad. Pero incluso sin fallar, incluso sin hacer nada malo, fue arrojado al foso. Sí, en esa noche oscura y húmeda, llena de fieras, Daniel no descendió como un hombre culpable, descendió como un hombre inocente castigado por su rectitud. Y quizás tú también te sientas así, castigado por hacer lo correcto, herido por ser justo, agraviado por elegir la verdad. El dolor de ser acusado injustamente es más profundo de lo que muchos imaginan, porque no se trata solo de lo que dicen, sino de lo que te hacen cargar. La sensación de impotencia, el vacío de ver la verdad ignorada, la desesperación de no poder defenderse. Todo esto desgarra el alma por dentro. Es como clamar por justicia en un mundo que ya ha elegido a sus culpables antes siquiera de escuchar tu versión de los hechos. Daniel fue víctima de un sistema corrupto, y aún así mantuvo su fe, porque sabía que el juicio final no venía de los hombres. Sabía que el cielo lo veía todo. Sabía que, incluso en el foso de los leones,
Dios podía intervenir. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. Y lo envió, en el silencio de la noche, en el terror de las garras que podrían destruirlo, en la oscuridad del pozo que olía a sentencia de muerte. Dios actuó, sin necesidad de defensa humana, sin fanfarrias, sin medios, sin escándalo, solo con su presencia. Y cuando el rey corrió al amanecer para ver si Daniel seguía vivo, encontró a un hombre intacto, preservado, vivo, porque no importa lo que la gente planee, no importa cuán profundo intenten arrojarte, el cielo todavía tiene la última palabra. El pozo de los inocentes no es el final, es el escenario donde Dios revela su poder con mayor claridad. ¿Cuántas veces te han malinterpretado? ¿Has sufrido en silencio ante juicios injustos? ¿Has intentado explicar y nadie quiso escuchar? Hoy en día, hay personas que viven un desierto emocional, luchando por mantener su fe incluso ante la calumnia y la persecución. Pero hay un poderoso consuelo en esta historia: Dios no necesita la aprobación de la gente para defenderte. Él es tu juez, tu defensor, tu justicia. Y mientras agonizas intentando demostrar quién eres, Él obra en silencio, preparando la exaltación que vendrá después de la humillación. Quizás estés en el foso ahora mismo, quizás la angustia sea tan grande que el rugido de los leones parezca más fuerte que cualquier esperanza. Pero escucha esto: no te devorarán. Dios ya envió a su ángel, su presencia aún calma a las bestias, silencia a los acusadores y te protege, incluso cuando todo parece perdido. El mismo Dios que cerró la boca de los leones también cerrará la boca de quienes te persiguen, silenciará las lenguas de quienes distorsionan tu historia, y cuando te saque del foso, porque te sacará, será imposible negar que fue el Señor mismo quien te liberó. Si este mensaje resonó con tu dolor, si has enfrentado persecución, injusticia o acusaciones opresivas, escribe con fe en los comentarios: aunque he sido agraviado, confío en que Dios me librará. Declara esto como un grito de fe, una respuesta contra la desesperación, una súplica de alguien que sabe que el cielo todavía se mueve a favor de los justos. Pero, ¿y si les contara una historia donde el desánimo fue tan profundo que todo el pueblo consideró regresar a Egipto? Lo que Dios hizo ante el agotamiento extremo en el desierto les abrirá los ojos a un alivio que muchos aún no han descubierto. Había polvo por todas partes, el sol les quemaba la piel sin piedad. Las promesas parecían lejanas, y el cansancio era más presente que la esperanza. El pueblo de Israel caminaba por el desierto, pero no solo con los pies, sino también con el corazón exhausto. Después de tantas pruebas, tantas repeticiones, tanta espera, comenzaron a murmurar. El desánimo se arraigó entre ellos. Miraron al cielo y, aún viendo el maná, ya no se conmovieron. Incluso con la nube guiándolos de día y la columna de fuego de noche, ya no podían ver el significado. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? Números 21:5. Esta pregunta no era solo una queja, era el clamor de quienes se sentían demasiado agotados para seguir creyendo. Y quizás así es como te sientes, agotado, espiritualmente agotado, un paso tras otro, pero sin sentir ningún progreso. Miras atrás y piensas: en Egipto sufrí, pero al menos sabía qué esperar. Y esto es más común de lo que imaginas. Hay personas que regresan a prisiones emocionales simplemente porque se han cansado de esperar la promesa. Hay personas que cambian la libertad por la comodidad, la fe por la rutina, que buscan seguridad, porque el desierto tiene el poder de revelar las grietas internas de nuestra fe. Confronta la motivación detrás de nuestra perseverancia. El desierto pregunta: ¿sigues porque quieres a Dios, o solo lo que Él puede darte? Pero lo que pocos comprenden es que Dios nunca abandonó a ese pueblo, aun cuando murmuraron, aun cuando se rebelaron, aun cuando dudaron. Él estuvo allí, alimentándolos, cuidándolos, guiándolos. El desierto no fue un castigo, fue un camino, fue una escuela, fue una preparación. Y quien sobrevive al desierto con un corazón firme entra en la promesa con madurez. Por eso Isaías declara: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Isaías 4:0-31. Esta renovación no proviene de la fuerza humana, proviene de la rendición.
proviene del quebrantamiento, proviene de la dependencia absoluta. El cansancio espiritual no se resuelve simplemente con descanso físico, porque hay un cansancio que reside en el alma. Son heridas abiertas que no han sanado, oraciones que parecen no tener respuesta, expectativas frustradas, batallas libradas en silencio, pero hay alivio, hay refrigerio, hay nuevas fuerzas. Y llega cuando cambias la murmuración por la adoración, cuando cambias la rebelión por la rendición, cuando reconoces, Señor, estoy cansado, pero confío en que eres mi sustento. ¿Cuántas veces has pensado en renunciar a todo? ¿Cuántas noches has llorado en secreto porque el peso parecía más grande de lo que podías soportar? Lo cierto es que muchos que hoy parecen fuertes ya han pasado por este valle, han caminado por el desierto sin sentir su presencia, pensaron que no lo lograrían. Pero Dios no los abandonó allí, y tampoco te abandonará a ti. La promesa sigue en pie, el alivio está en camino, y lo que necesitas ahora mismo no es huir del desierto, sino encontrar la presencia de Dios en él. Respira hondo, permítete sentir este mensaje, imagina que Jesús se acerca a ti en medio de este árido camino, te extiende la mano, no te reprende, no te exige ningún rendimiento, simplemente te invita, descansa en mí. Y, poco a poco, la fuerza que creías haber perdido empieza a resurgir. La paz que no has sentido en meses empieza a invadir tu mente. El peso empieza a caer de tus hombros. Porque cuando Dios dice que renueva las fuerzas de quienes esperan en Él, habla de un milagro diario, de sustento sobrenatural, de agua viva que brota incluso cuando todo parece seco. Si esta palabra te resonó en medio de tu cansancio, si has estado luchando contra el agotamiento, la fatiga de la fe, el agotamiento espiritual, escribe en los comentarios con fe, Dios, renueva mis fuerzas en el desierto, decláralo con profundidad, como un clamor sincero, como quien reconoce sus limitaciones, pero elige seguir esperando en el Señor. Pero espera, lo que pasó después es aún más sorprendente. Cualquiera que haya sentido el peso insoportable de la vergüenza pública sabe que hay heridas que no sangran por fuera, sino que duelen por dentro, como si el corazón hubiera quedado expuesto a la vista de todos. Ser humillado delante de otros, ridiculizado, ignorado o menospreciado en público es una de las experiencias más deshumanizantes para el alma. Destruye el sentido de dignidad y silencia incluso los gritos de auxilio más desesperados. Muchas personas viven con esta marca, fingiendo fortaleza, pero cargando dentro de sí una historia de situaciones en las que fueron silenciadas, expuestas o ridiculizadas, ya sea por fracasos pasados, la apariencia, una limitación, un error, una situación financiera o incluso situaciones familiares. El dolor de la humillación sigue latiendo, incluso cuando cesan los aplausos y la multitud se dispersa. Fue precisamente en este contexto que Bartimeo se levantó, o mejor dicho, que gritó. La Biblia relata que era ciego, un mendigo, sentado junto al camino en Jericó. Ya era conocido allí, probablemente como una carga, una presencia incómoda para los transeúntes. Pero ese día, algo diferente se apoderó de él. Al oír que Jesús pasaba, algo en su alma clamó más fuerte que de costumbre, más fuerte que el miedo a ser ridiculizado una vez más. Rompió la barrera de la vergüenza, ignoró las miradas de desprecio y gritó, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Marcos las 10:47. El grito no fue hermoso, no fue técnico, no fue pronunciado con aplomo. Era un grito desesperado, nacido del dolor de alguien que no tenía nada que perder. Y, sin embargo, la multitud lo reprendió. Calla, dijeron. Eso es exactamente lo que el mundo hace con quienes intentan buscar ayuda en medio de la humillación, les ordena que guarden silencio. La vergüenza pública intenta silenciar incluso la fe. Quizás estés experimentando algo similar. Intentaste alzar la voz en un momento de debilidad y fuiste reprendido. Abriste tu corazón a expresar tu dolor y lo usaron en tu contra. Tomaste una decisión equivocada y aún hoy te define. Hay algo dentro de ti que clama por misericordia, pero el miedo al juicio mantiene ese clamor encerrado en tu pecho. Y en este desierto de vergüenza, donde la angustia se aferra a tu alma como polvo en tu rostro,
intenta seguir caminando, pero cada vez que intentas moverte, el dolor de la humillación te jala hacia atrás como cadenas invisibles. Pero hay algo en la historia de Bartimeo que lo cambia todo. Jesús escuchó la voz de un ciego, de un mendigo, de uno ignorado, atravesó la multitud, y Jesús se detuvo. Eso no es poca cosa. Jesús se detuvo por alguien a quien todos le decían que se callara. El Salvador del mundo se detuvo a escuchar el clamor de alguien que el mundo no veía. El dolor de la vergüenza pública no es solo un sentimiento social, es una prisión emocional y espiritual. Convence a la persona de ser inferior, de no merecer ser vista, escuchada ni tocada por Dios. Pero esta mentira se desmorona cuando vemos al Maestro detenerlo todo para escuchar el grito de dolor, por incómodo que fuera, de alguien que no veía nada a su alrededor. Cuando Jesús le pregunta qué quiere Bartimeo, responde con la sencillez de quien aún cree en la posibilidad de la restauración, que pueda ver de nuevo, y luego, con ternura y autoridad, Jesús declara: «Ve, tu fe te ha sanado». Ese hombre no solo recuperó la vista, sino también su dignidad. La vergüenza fue desarraigada, reemplazada por un testimonio de fe y un milagro. Quizás lo que te paraliza hoy no sea la falta de fuerza, sino el miedo a repetir un dolor público. Quizás ya ni siquiera intentas acercarte a Dios porque aún escuchas el eco de las voces que te decían: «Cállate». Pero, ¿de verdad crees que Jesús te ignora por lo que otros dicen de ti? ¿Acaso la vergüenza que el mundo te ha impuesto es mayor que la misericordia que Él ofrece? No importa cuántas personas hayan intentado silenciarte, tu clamor aún puede detener a Jesús, aún puede hacer que Él te vea, aún puede traer sanación, respuestas, liberación. Si este mensaje habló a tu corazón, comenta: «Jesús, escucha mi clamor». Esto es más que una frase, es una declaración de fe. Eres tú quien dice: «Ya no me silenciará la vergüenza». Escribe esto como quien rompe las cadenas de la humillación con la voz del Espíritu. No permitas que el pasado dicte el tono de tu fe. No aceptes que el peso de las opiniones ajenas defina la intensidad de tu clamor. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia: Bartimeo no solo fue sanado, sino que siguió a Jesús por el camino. Pasó de ser alguien que se sentaba al margen, a convertirse en alguien en movimiento, junto al Salvador. Esto es más que un milagro físico, es un milagro de identidad. Dios no solo quiere sacarte de la vergüenza, sino que quiere colocarte a su lado, caminando, siguiéndote, viviendo. Él no solo tiene el poder de levantarte del suelo, sino que desea caminar contigo. Pero hay algo que casi nadie nota cuando la vergüenza desaparece. Cuando Dios restaura la dignidad de alguien, no solo sana una herida individual, comienza a tocar áreas profundas que estaban rotas en el hogar, en las relaciones, en la estructura familiar. Y quizás por eso, al hablar de la humillación pública, el Espíritu nos lleva a un dolor aún más silencioso y devastador, cuando el conflicto no viene de afuera, sino que nace en el hogar. Lo que sigue revela cómo actúa Dios cuando incluso los lazos más estrechos parecen destruidos. Pedro caminó con Jesús, vio milagros, escuchó parábolas, partió el pan con el mismísimo Hijo de Dios. No era solo un curioso entre la multitud, tenía intimidad con Él, y aún así, cayó. No una vez, ni por accidente, sino 3 veces, negando conocer a Jesús en el momento más crucial de la historia. Fue cobarde cuando el Maestro más necesitaba un amigo. Y si lees esto con una opresión en el pecho, sintiendo que tú también has negado tu fe de alguna manera, que tus acciones recientes han gritado más fuerte que tu silenciosa creencia, entonces quizás estés exactamente donde estaba Pedro, consumido por la culpa, sofocado por el arrepentimiento y rodeado por el eco de tu propia debilidad. Es un dolor que quema desde dentro. No es el dolor de la pérdida, es el dolor de haber sido la causa. Imagina la escena: Jesús es llevado, azotado, humillado, y Pedro está cerca, observando desde lejos. La presión aumenta, la tensión crece, y una sirvienta señala: «Tú también estabas con él». Pedro lo niega, una vez más, y otra vez. El gallo canta, y en ese preciso momento, los ojos de Jesús se encuentran con los de Pedro. No fueron palabras, fue una mirada que traspasó el alma.
¿Cómo reaccionarías si Jesús te mirara a los ojos en el preciso momento en que lo traicionaste con tus acciones? ¿Qué clase de desierto emocional nace de ese tipo de vergüenza? Pedro se fue y lloró amargamente, y estas no eran lágrimas de tristeza ordinaria, eran las lágrimas de un hombre roto, destrozado por la conciencia de haber lastimado al único que lo amaba incondicionalmente. Hay un tipo de dolor que ningún castigo externo puede producir. Es el peso de nuestra propia conciencia, y para muchos que están viendo ahora, eso es exactamente lo que está sucediendo. Sientes que has negado tu fe, quizás no con palabras, sino con acciones. Tal vez has cedido a la tentación, el orgullo, la vanidad, el adulterio, la mentira. Tal vez has abandonado tu camino, has dejado de orar, te has distanciado de su presencia, y, sin embargo, sientes algo que te jala desde dentro. Una voz que dice, aún no ha terminado, esta no es tu mente, esto es gracia, es Dios mismo gritando desde dentro de tu culpa, vuelve. Pedro también pensó que era el fin. Cuando Jesús resucitó, Pedro no huyó, no predicó, fue a pescar, regresó a su antigua vida, porque eso es lo que hace la culpa. Intenta convencernos de que hemos perdido el derecho a vivir nuestro propósito, que hemos fallado demasiado como para ser utilizados de nuevo, que la promesa se ha roto. Pero la verdad es que, cuando Jesús regresa de entre los muertos, no ignora a Pedro, al contrario, va directo a él, lo llama aparte y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Una pregunta por cada negación, una restauración por cada otoño, y entonces Jesús dice, apacienta mis ovejas. En otras palabras, Pedro, todavía hay algo para ti, todavía hay un propósito, todavía confío en ti. Juan las 9:17 de la noche resuena con fuerza para todos los que piensan que el fracaso es el fin. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esto no fue un castigo, fue una comisión. Fue Jesús diciendo, vi tu caída, pero veo algo mayor en ti. Conozco tu vergüenza, pero elijo tu restauración. La misma mirada que una vez te traspasó de dolor, ahora te traspasa de sanidad. El mismo Jesús que vio la negación, ahora declara un nuevo comienzo. Aquel a quien crees haber abandonado en realidad te espera en la orilla con el pan ya horneado. Eso es lo que Jesús hizo con Pedro, y eso es lo que está haciendo contigo. Pedro cayó, pero no fue la caída lo que lo definió, fue el reencuentro, y quizás ese reencuentro te esté sucediendo ahora mismo. Dios no busca a quienes nunca caen, busca a quienes, incluso cayendo, regresan, a quienes, incluso fallando, reconocen sus errores, a quienes, incluso negándolos, siguen llorando. Porque es en ese llanto donde comienza la sanación, es en el dolor donde se manifiesta el perdón, y es en el lugar de la culpa donde nace un nuevo llamado. Pedro, el negador, se convirtió en Pedro, el líder, porque la gracia no abandona, reconstruye. Puede que estés sumido en el arrepentimiento, sintiéndote indigno de seguir adelante, pero escucha, la voz de Jesús aún resuena. Él todavía pregunta, ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, prepárate para escuchar, entonces regresa. Todavía cuento contigo. Hay un gran alivio en saber que, incluso cuando lo negamos, Él no nos niega. Hay sanación en saber que la gracia no teme nuestra caída, ya anticipa un nuevo comienzo. Dios te dice, levántate, yo soy tu alivio. Tu dolor no es tu identidad, tu vergüenza no es tu fin. Lo que comencé, lo terminaré. Respira hondo. Has llegado hasta aquí, y no es poca cosa. La mayoría se queda a mitad de camino. Muchos se dan por vencidos antes de terminar. Pero tú perseveraste, y eso ya demuestra que Dios está obrando algo profundo y real en ti. A lo largo de este mensaje, te expusiste a dolores, angustias y heridas que quizás ni siquiera podías nombrar, pero que el Espíritu Santo ya conocía. Sentiste el toque sutil, pero poderoso, del Dios que no solo ve tu dolor, sino que se preocupa, que responde, que desciende al desierto solo para encontrarte. Y si hay un momento para rendirse, es ahora. Oremos juntos, cierra los ojos, si puedes. Silencia todo, tanto por dentro como por fuera, y permite que esta oración sea como una llave que gira en tu corazón, porque, por largo que haya sido tu viaje,
por oscuro que haya sido el camino, hay luz, y viene de arriba. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a cada persona que ha llegado hasta aquí, cada alma herida, cansada y afligida, cada uno de tus hijos que ha cargado con culpa, trauma, dolor, llantos no expresados, vergüenza y profunda angustia. Conoces los desiertos que nadie ve. Conoces las batallas que se libran en la mente, los llantos ahogados en la almohada, las palabras nunca dichas. Y te pido, toca ahora, Espíritu Santo, entra en este corazón como un río en tierra firme, lava, sana, libera, rompe las cadenas de la culpa, restaura lo que ha sido destruido, levanta a los que están postrados, restaura la fe, la esperanza, el llamado y la identidad. Señor, que tu paz nos inunde como un viento impetuoso, que este desierto termine, hoy porque tú eres alivio. Tú eres refrigerio, tú eres quien transforma las ruinas en testimonio, que esta alma sienta tu abrazo, que esta mente sienta tu guía, y que este cuerpo sienta la renovación que viene de arriba. Jesús, eres el Salvador, el amigo, el pastor, y lo ponemos todo en tus manos, nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestras preguntas sin respuesta, que tu sangre lo cubra todo, y que tu gracia nos guíe de ahora en adelante. Si oraste esta oración con sinceridad, escribe en los comentarios, Jesús, en ti confío. No es solo una frase, es un acto de fe, es como plantar una bandera en medio de una tormenta y declarar, aquí, en esta alma, reina Jesús. Si este mensaje resonó contigo, lo que estás a punto de descubrir en el video en pantalla podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo, porque lo que sigue podría ser justo lo que necesitas para sellar tu sanación, tu liberación, tu nueva historia con Dios. Es como si el cielo hubiera preparado esta secuencia solo para ti. Comentario: llegué hasta el final. Demuestra al mundo espiritual que has perseverado, que tienes hambre de Dios, que estás listo para ser completamente restaurado. Comparte este video con alguien que necesita desesperadamente un reencuentro con Jesús. Puede ser el instrumento que Dios usa para cambiar la vida de alguien. Sé la respuesta, sé el puente, y suscríbete al canal. No se trata de números, se trata del destino. Si este mensaje te nutrió, si esta palabra te sostuvo, quédate aquí. Esta comunidad fue creada para ti. No estás solo. Este es un lugar de sanación, un lugar de renovación, un lugar de nuevos comienzos, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 2:9 y 11.